Bismillahirrahmanirrahim. En el nombre de Allah, el compasivo y misericordiosísimo, alabado sea Allah, el único, que no tiene asociados, el eterno, y las bendiciones de Allah sean con su enviado, el Señor de los primeros y los últimos, y el sello de los profetas y los mensajeros, Abil Qasimi Muhammad. Y las bendiciones de Allah también sean con su descendencia impecable, erudita, familia infalible e inmaculada. Teníamos previsto, como es de costumbre, nuestra tradición semanal, dar esta intervención, pero hoy lamentablemente, y por el honor del Señor, Ali, el señor Ali, que no puede seguir con nosotros, vamos a hacer solamente un resumen de esta intervención, de este Dars, y es una casualidad, no sé, nosotros decimos a la hora de hablar casualidad, pero no hay nada de casualidad en este mundo, todo está supeditado y sujetado a unas reglas divinas de Allah subhanahu wa ta'ala. He escogido el tema de la fe, de la creencia, tema que precisamente coincide con el tema de la declaración de la Shahada, inshallah dentro de poco, del señor Rafael. Pues desde que aparece el hombre en esta tierra, en este mundo, la concepción de la fe está íntimamente vinculada con él. Estamos hablando aquí de nuestro padre Adam alayhi salam. Por eso el Corán, cuando habla del profeta Adam alayhi salam, cuando estuvo en el jardín, estuvo en el Jannah, solamente habla el Corán del disfrute, de las delicias en que estaba, digamos, Adam alayhi salam, o Adán y Eva estuvieron en el jardín disfrutando. Precisamente cuando bajó del jardín es cuando Allah subhanahu wa ta'ala en el Corán habla de la creencia y habla de la fe. Deducimos de esto de que la fe es una concepción íntimamente relacionada con el ser humano. Está relacionada con el ser humano porque es, digamos, una herramienta que está o que encaja con la constitución humana. Por eso dice Allah subhanahu wa ta'ala en el Corán: dijimos, descended de él, del jardín, y sin mí, de mi parte viene a vosotros una guía. Quienes sigan mi guía no habrán de temer ni estarán tristes, pero los que no crean y desmientan nuestras señales, esos serán la gente del fuego en el que estarán eternamente. Allah subhanahu wa ta'ala: قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. Esto tenemos que señalarlo, aunque de forma rápida y concisa. Se deduce y se desprende de esto que hablar de la fe nunca es un tema caduco. Hablar de la fe, de la creencia, es un tema vivo, es un tema vital, es un tema que está inherente al ser humano. Y desde luego aquí estamos hablando en general, en la fe en general, no estamos hablando de forma exclusiva del Islam, sino en general. Por la sencilla razón, y por tres razones. Primero, para hacer una diferencia entre los creyentes y los no creyentes. La diferencia abismal que hay y que existe entre un creyente y un no creyente en cuanto a la concepción de la vida, en cuanto a la filosofía de la vida, en cuanto a cómo ver, a la perspectiva que tiene dentro, digamos, en su forma de actuar, en su accionar, en su
forma de comportarse con los demás, etcétera, etcétera. Segundo lugar, porque hoy en día, en medio del tumulto y el caos que la humanidad entera, la sociedad internacional está viviendo hoy en día, cabe la necesidad de hablar de vez en cuando de la creencia y de la importancia de la creencia y de la preponderancia de la creencia, el papel que juega la creencia y la fe en la rectitud de este hombre que hoy en día está cercado por un círculo infernal de las angustias, de terrores, de horrores, de una especie, un sinfín de, digamos, infortunios, un sinfín de, digamos, una vida que es negativa para él, no es positiva para nada. Entonces, eso también nos incita a hablar un poco, digamos, eso debe de ser continuo, de vez en cuando, según los ángulos desde se puede tomar, desde las diferentes perspectivas donde cómo se puede tomar este tema de la fe y de la creencia en Allah subhanahu wa ta'ala. Tercer lugar, porque todo el mundo está hablando hoy en día de la felicidad y cada uno tiene una concepción diferente de la felicidad. Y todo el mundo anhela esta felicidad, independientemente de su religión, de su ideología, de su cultura, de sus costumbres. Todo el mundo anhela y aspira a lograr esta felicidad. Entonces nosotros, desde el punto de vista, desde el ángulo de la creencia, de la fe, ¿cómo concebimos esta felicidad? Eso también tenemos que suscitarlo en esta intervención. Y para terminar, de forma forzada, tenemos que hablar del Islam, la fe en el Islam. La fe en el Islam, cuando uno pronuncia su creencia en Allah subhanahu wa ta'ala, cuando uno atestigua que no hay más divinidad que Allah subhanahu wa ta'ala, que no hay más profeta después del profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, eso implica una serie de obligaciones, implica una serie de responsabilidades. Eso también implica no solamente obligaciones y necesidades y lo que tiene que hacer y no hacer, sino también que el Islam, por esta forma, cuando ya pasa o traspasa este umbral, es cuando ya se encuentra con otra forma de vida, otra visión distinta. Está viendo a la vida entera, a la relación con los demás, con el prójimo, con sus familiares, con sus padres, con sus amigos, etc. También en el ámbito económico, en el campo sociológico de la sociedad, por ejemplo, etc. En todos los ámbitos, la cultura. Entonces cambian todos los valores que tenía antes y a veces solamente subsana algunos que ya tenía y les añade, los rectifica, los corrige un poco para que se adecuen, por ejemplo, para que se adecuen con el Islam que últimamente ha abrazado. Un punto final por ejemplo, por qué existen, digamos, rasgos, existen campos inconmensurables en lo que se atañe, en lo que tiene referencia con el Islam, como diferencia, digamos, entre el Islam y los demás, incluso con las demás creencias, con las demás religiones, por su alteración, no por otra cosa, por su alteración después de la metedura digamos, de pata de los que estuvieron encargados de custodiar este mensaje celestial y no lo hicieron. Un punto final, y con esto termino, por ejemplo, la muerte, la concepción islámica no es lo mismo que
la muerte en las demás ideologías, porque hoy en día lamentablemente la ideología imperante es la ideología del ateísmo, el materialismo puro y duro a que está sujeto todo el mundo, casi todas las sociedades, excepto desde luego algunos individuos que creen en Allah subhanahu wa ta'ala y están agarrándose a su fe y a su creencia en Allah subhanahu wa ta'ala. La fe para el ser musulmán, la muerte para el ser musulmán, el ser creyente en Allah subhanahu wa ta'ala no es algo que le mete temor ni terror ni nada de eso, al contrario, encontramos que la comunicación del hombre creyente viejo con Allah subhanahu wa ta'ala es cuando encuentra alegría más que en la época de la juventud, estando con Allah subhanahu wa ta'ala, comunicándose con Allah subhanahu wa ta'ala. Así que la vejez, por ejemplo, no es algo que mete el miedo al ser musulmán, al ser creyente, porque entiende que la vejez es solamente una fase, como entiende además que esta vida es una fase transitoria para llegar a una fase, digamos, final, a una fase infinita, a una fase que siempre perdura y siempre de ahí va a quedar viviendo en el jardín Jannat al-Na'im. Pido que Allah subhanahu wa ta'ala a todos que nos guíe a este camino de Allah subhanahu wa ta'ala para conseguir la complacencia de Allah subhanahu wa ta'ala. Sallallahu wa sallam wa barik ala sayyidina Muhammad wa alihi at-tayyibin at-tahirin.